Hola a todos. Bueno, vamos a empezar como el análisis de la reforma tributaria, pero empezando desde cero, es decir, entendiendo qué es una reforma tributaria, por qué se dan, quién las puede aprobar y qué tanto el pueblo puede manifestarse a favor o en contra de una reforma. Para ello tenemos que entender varias cosas. La primera es que cualquier reforma tributaria realmente lo que está haciendo es modificar una ley que realmente es un decreto que se llama el Estatuto Tributario. Es un decreto del año 1900, un mundo de años. Ahorita lo reviso. Es un decreto en el cual el estatuto se crea y a partir de esa creación se empiezan a hacer las diferentes modificaciones como tal de dicho estatuto. Entonces, básicamente vamos a encontrar que el estatuto tributario es el que hace que toda persona natural o jurídica, cualquier ente, cualquier empresa, póngale el nombre que desee, el cual genere una actividad económica o que mínimamente esté ejerciendo una compra, una venta, un servicio, etcétera, genera algún ingreso en dicha persona y aumenta por ende su propio capital, ¿cierto? Entonces, basado en eso, los gobiernos hacen diferentes reformas a una ley que como tal está generada desde, como les decía, ya les voy a decir desde qué año, y empieza a reformarse. ¿Cómo se reforma una ley? La ley se reforma básicamente con otra ley, pero para eso tenemos que entender que las leyes o las normas, perdón, en Colombia tienen unos rangos, es decir, hay unas más bajitas, medianas y de más alto rango. Y nunca una norma de menor rango puede derogar una de mayor rango, ¿cierto? El mayor rango existente en Colombia se llama la Constitución. La Constitución es lo que se llama la ley de leyes, es decir, la parte principal de donde se forma Colombia como nación y todas sus políticas, toda su normatividad general surge de la Constitución. Al generarse de la Constitución es el rango más alto. Por lo tanto, todo lo que contraríe la Constitución se declara, como su nombre lo dice, la inconstitucional. ¿Y quién dice que algo es inconstitucional? Hay un ente que se llama la Corte Constitucional. La Corte Constitucional pertenece a una rama que es la rama judicial, y es el máximo ente que regula que la Constitución se cumpla tal como aparece, ¿cierto? Basado en eso, entonces todo lo que está en la Constitución se debe cumplir tal cual. Luego de la Constitución, ¿qué sigue? La ley. Las leyes como tal es el segundo ítem de la normatividad en Colombia. Al ser el segundo ítem, quiere decir que va la Constitución y las leyes. Ninguna ley puede contrariar la Constitución. Por eso ustedes escuchan que la que declararon inconstitucional, tal ley, tal, básicamente es porque la Corte Constitucional, que es la que la protege, vio que la ley como tal iba en contravía de alguno de los artículos que tiene la Constitución. Básicamente empezamos en ese sector. Luego ya vienen los decretos reglamentarios, que están, digamos, a un mismo nivel. Y ahí ya van decreciendo de acuerdo a la institucionalidad como tal. Por lo tanto, por ahora nos incumben tres cosas. Que el orden de arriba hacia abajo que nos interesa es Constitución,
la ley y los decretos. Ninguno de aquí abajo puede contrariar el de arriba. Y si quiero tumbar una ley, debo de tumbarla con otra ley o una de mayor rango. Es decir, la Constitución, si va en contravía, la ley va en contra de la Constitución, la ley se tumba y se declara inconstitucional. Si hay un decreto que dice cualquier cosa, póngale cualquier situación, dice algo y hay una ley que lo contraria, vamos a suponer que el decreto dice, los viernes se podrá robar, y hay una ley que dice no se puede robar, por más que a este decreto lo diga, así sea, por ejemplo, se puede robar los viernes en Manizales, en Medellín. Entonces, si lo dice el decreto, pero hay una ley que dice en Colombia no se puede robar, por más que diga el decreto, la ley hace que sea inaceptable el decreto. ¿Listo? Entonces, básicamente, entendiendo eso, quiere decir que la reforma que va a modificar un conjunto de leyes que están estipuladas en el Estatuto Tributario se debe modificar vía ley. Y las leyes en Colombia la hace una de las tres ramas del poder en Colombia, que son el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. El legislativo es el que por Constitución está encargado de producir las leyes que regulan al país. Entonces, la rama legislativa es la que en últimas está encargada de generar leyes, no importando de lo que fuere, ¿cierto? Entonces, entendiendo eso, la reforma tributaria es una ley. Al ser una ley, va contemplada con los mismos o de la misma forma en que se constituye cualquier ley. Y la ley está muy claro en la Constitución cuando dice que se produce, o sea, hay una nueva ley cuando surte efecto y va a las dos cámaras del Congreso, que son la Cámara Alta o Senado y la Cámara Baja o Cámara de Representantes. ¿Por qué debe ir a las dos? Porque el Congreso en Colombia, distinto a otros países, es bicameral, o sea, dos cámaras. La primera cámara que les contaba es la Cámara Alta. ¿Por qué se dice alta? Digamos que pudiera tener un mayor rango, entre comillas, porque se escoge a nivel nacional. Es decir, un senador, que es la Cámara Alta, un senador se escoge por territorialidad nacional. Y la Cámara de Representantes se hace por territorialidad, pero ya departamental y distrital. Por eso Bogotá tiene también representante a la Cámara, no siendo departamento, sino la capital del país. Bueno, entonces, entendido eso, toda ley, para poder convertirse en ley, tiene que pasar el doble trámite en ambas. Ustedes en estos días escucharon hace poco que las comisiones del Congreso se estaban formando. Incluso escucharon una pelotera que hubo entre Gustavo, no me acuerdo, creo que era Ernest Caff y con otra señora ahí. Esta señora estaba prácticamente lista para ser la presidenta de la Comisión Económica, muy importante. Pero Ahmed, y eso hacen acuerdos entre ellos, y como eso lo votan en el Senado, por ejemplo, las comisiones que son, hay comisión en el Senado y comisión en la Cámara, las eligen los mismos o senadores o representantes a la Cámara. Entonces, ¿qué hizo este senador? ¿Qué hizo Ahmed? Como vio que todos los del pacto histórico estaban con la otra señora que no recuerdo el nombre, él se fue a conseguir votos por otro lado, y por ahí los liberales, los conservadores, y consiguió un mundo de cuestiones, ¿cierto? Entonces, basado en eso, ¿qué hicieron ellos?
lograron los votos suficientes para que quedara como perteneciente a la Comisión de Económica, y ya estando allá, él está casi seguro de que va a quedar presidente de la comisión. Es decir, tiene todo el mando de la comisión, ¿cierto? Ustedes saben que cuando uno preside una comisión, pues es quien manda las reuniones, pone las cuestiones, ¿cierto? Y eso es lo que realmente se necesita. Eso hace que las personas, digamos, que sean muy importantes ciertas comisiones. ¿Cuáles comisiones son muy importantes? La económica, que es la que maneja toda la reforma tributaria, y hay otra que es la que va a manejar toda la reforma agraria. Entonces son muy apetecidas porque tienen parte del mando que se requiere para sacar una ley adelante, ¿cierto? Entonces eso hace que sean muy apetecidas. Entonces, primero, una comisión es indiferente si va al Senado o si va a la Cámara. ¿Qué hacen ellos? Analizan dónde hay mejor ambiente y la ingresan por donde hay mejor ambiente, como dicen ellos, es decir, donde crea que va a salir más fácil o empezar más fácil el proceso legislativo. Entonces, si entra la Cámara, entonces entra la Comisión Económica de la Cámara. Ellos estudian, analizan, le ponen, le quitan o lo pueden dejar igual como está el proyecto. Luego, cuando ya lo tienen, ya dicen, bueno, nosotros lo concertamos. Entonces, al estar concertado, ya va a la segunda parte, que es, entonces, concertado, van y hacen la primera, la plenaria, pero de la Cámara, ¿cierto? Entonces, comisión de la Cámara y luego pasa ya a la plenaria de la Cámara. ¿Qué pasa cuando en la plenaria hacen lo mismo? Entonces ya, pero ya tiene como un trayecto adelantado, porque esta comisión, pues obviamente tiene muchos conocidos o cercanos en la Cámara en este caso. Entonces ya ha hablado con ellos y le ha dicho, cómo está o cómo la vemos, es muy factible y se debe mejorar. Es decir, que es poco lo que se modifica entre la comisión y cuando ya votan allá. Entonces, votan positivo, ¿cierto? Logran los votos que se requiere. Entonces ya pasa a la Cámara contraria. Es decir, si entró a la Cámara de Representantes, pasa al Senado o viceversa, ¿cierto? El cuento es que pase por las 4 vueltas como tal. Entonces, ya pasaron 2 acá. Pasa a la comisión del Senado, y en la comisión del Senado hacen lo mismo, vuelven y hablan, pero ya depurado de aquí a esta primera Cámara. Entonces ya aquí vea cómo va, le pueden poner cositas, quitarle también, y luego van al Senado. Hay leyes que requieren la plenaria, y la reforma tributaria requiere la plenaria del Senado y la Cámara, por la importancia de ello, ¿cierto? Entonces, en la plenaria, que ya cuando ha pasado ha surtido efecto entre las dos cámaras, es muy factible que ya salga prácticamente sin modificaciones. Y ahí es cuando ya entra a decir, listo, aprobada la ley que tiene el nombre de reforma tributaria y que le ponen nombres todos bonitos como este que le pusieron, que es la... Espérenme, ya les digo, la ley... Se llama la ley para... Dice así, se llama la ley... Todo esto es carreta. Esto que están viendo ahí es carreta. O sea, como el por qué le hicieron, ¿cierto? ¿Por qué hicieron? Que sí, que necesitan. Eso lo hablamos más adelante. Pero... la ley, espera que tiene este nombre lo más de largo. Efectos fiscales, dale por acá. Se llama por medio de la cual se adopta una reforma tributaria para la igualdad y la justicia social. Entonces esta ley se llama la ley para la igualdad y la justicia social. Entonces así se va a hacer, le ponen un número. En este momento está como proyecto de ley. Obviamente como proyecto de ley no tiene numeración, porque la numeración se la dan
cuando ya sale la ley, ya sale pues a la luz. ¿Quién firma la ley? Entonces, cuando ya sale la ley, ya la firma básicamente. Inicialmente pues va firmada por el presidente del Congreso, pero debe de pasar a la sanción presidencial. ¿Qué significa la sanción presidencial? Que el presidente firma el decreto diciendo yo voy a hacer cumplir lo que dice esta ley. ¿Y por qué? Porque recuerden que el presidente pertenece a la rama ejecutiva y como su nombre lo indica, la rama ejecutiva es para que ejecute todo lo indicado por la rama legislativa, legislativa y parte de la rama judicial. Entonces eso es muy importante que se entienda. Por eso el presidente es el máximo jefe de la rama ejecutiva, donde él como tal es quien ejecuta todo lo que aquí las otras ramas también han hecho, ¿cierto? Entonces por eso es muy importante que la rama ejecutiva haga. ¿Qué pasa? Siempre me han preguntado, ¿qué pasa si el presidente dice yo no voy a firmar eso, por lo que sea, porque me caen gordos, porque no quise, porque lo hizo la oposición y no quiero, pero fue aprobado por el Senado, el Congreso, le dio las 4 vueltas y todo? Es obligación de él firmarla. Si no lo hace porque se revela, el presidente del Congreso lo puede sancionar, pues puede sancionar la ley, y no solo eso, puede llevar a un juicio político al presidente por hacer caso omiso a lo designado por la Constitución, que es firmar la ley, o sea, la sanción, se llama sanción de la ley, con el fin de que se entienda que él tiene conocimiento de la ley que está firmando y que por ende va a hacer que se ejecute a partir del momento que lo diga acá. Entonces esa parte es muy importante, entendida que él no tiene poder de decisión sobre la ley y solo está afirmando es que va a hacerla cumplir basado en lo que la legislación o la rama legislativa aprobó. Esa es como la primera parte, como eso llamar la hermenéutica, como para conocer esa primera parte de dónde sale o quién puede modificar, hacer la reforma y que se entienda por qué la importancia de que uno quede en una comisión, otro quede en otra comisión, porque tienen parte prioritaria en la ley y porque además de tener la parte prioritaria en la ley, hacen parte de lo que va a decir la ley como tal. Y ya cuando van a las plenarias de cada cámara, o sea, la alta o la baja, ya tienen mucho terreno ganado. Esta es la primera parte, espero les haya gustado y sigan pues ya en el segundo video, donde ya vamos a explicar el por qué surge la reforma y de dónde salen los valores que ellos indican.